Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar cómo un texto antiguo logra de manera magistral atrapar la atención de una multitud para luego, casi de manera intencional, espantar a la gran mayoría. Sí, que suena completamente contraproducente si lo piensas desde una perspectiva moderna. Totalmente. Y bueno, con esto arrancamos formalmente una serie especial de 7 partes. Es una exploración detallada donde vamos a desglosar una colección de declaraciones históricas conocidas como los 7 Yo Soy de Jesús. Que están registradas en el Evangelio de Juan, claro. Exacto. Y para esta primera sesión nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el primer tema, que es Yo soy el pan de vida. Y es un punto de partida que, digamos, establece el tono para el resto de la serie. Especialmente por la forma en que entrelaza una necesidad física súper básica con una metáfora intelectual profunda. Así es. Y para guiarnos en este análisis, tenemos sobre la mesa un material de origen sumamente particular. Se trata de una guía de estudio interactiva. Escrita por Timoteo Bleicher. Esa misma. Y distribuida por el Ministerio Obrero Fiel o Siembra y Transforma. Y creo que es súper importante trazar una línea aquí, desde el principio. La regla de imparcialidad. Tal cual. Dada la naturaleza de nuestras fuentes de hoy, que tienen una temática evidentemente religiosa, el propósito de nuestro escrutinio no es tomar partido. Ajá. No estamos aquí para respaldar ni para debatir posturas teológicas. Claro, nuestra misión hoy es operar puramente como analistas de texto. Vamos a examinar objetivamente el contenido, la estructura y, sobre todo, la metodología pedagógica que utiliza este documento. Que es fascinante, por cierto. Lo es. Nos interesa cómo la guía construye el conocimiento paso a paso para el lector, sin importar las creencias de quien la lee. Es una disección textual en toda regla. Y fíjate que, hablando de contexto, la configuración visual en el estudio hoy es perfecta. Quienes nos acompañan en video verán que nuestra experta de cabecera tiene un fondo espectacular. Parece una biblioteca antigua. Sí, con pergaminos y todo. Y una ventana que da un paisaje sutil, como un campo de trigo en el antiguo Medio Oriente. Además, veo que tienes una libreta ya llena de notas. Bueno, la escenografía ayuda a situar la mente en el entorno geográfico que vamos a investigar. Y sobre las notas, la estructura de esta guía exige un nivel de atención al detalle que realmente ameritaba tomar bastantes apuntes. Pues bueno, vamos a desempacar esto. Lo primero que salta a la vista al abrir este documento de Bleicher es que no te entrega las respuestas en bandeja de plata. Para nada. No es un texto pasivo donde uno simplemente consume la conclusión del autor y ya. La primera instrucción es un mandato directo. Te pone a trabajar de inmediato. Literal. Te dice que leas el pasaje de Juan, capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 66. Y a partir de ahí, la guía te transforma en una especie de investigador del primer siglo. Y lo hace antes de siquiera llegar a la famosa frase principal. Exacto. Antes de mencionar «Yo soy el pan de vida», el documento exige investigar el escenario. Pide identificar un milagro previo, que ocurrió en los versículos 10 y 11. Luego obliga a definir exactamente quién es la audiencia, buscando en el versículo 24. Y ubicar geográficamente dónde ocurrió todo. Sí, y al principio, siendo honesto, yo me preguntaba por qué el autor retrasa tanto llegar al punto principal. Pero al hacer el ejercicio, uno se da cuenta de que el contexto lo cambia absolutamente todo. Lo fascinante aquí es la brillantez pedagógica de este enfoque. Pensemos por un segundo en cómo solemos consumir información hoy en día. Leemos el titular y ya. Exactamente. Leemos la frase llamativa, el tuit, y omitimos el resto. Al obligar a buscar el contexto físico primero, el documento hace algo crucial, que es anclar una metáfora abstracta en una realidad sumamente concreta. Es que al leer esos primeros versículos que menciona la guía, descubrimos que justo el día anterior acaba de ocurrir una multiplicación física de panes y peces para alimentar a miles de personas. Ajá. De repente, esa audiencia original a la que le habla el texto no es un grupo de filósofos debatiendo en un salón elegante. Es una multitud que literalmente acaba de comer pan físico gratis. Y que cruzó un lago entero buscando más. Tal cual. Ese es el detalle que transforma la lectura por completo. Si uno lee simplemente pan de vida de forma aislada, pues suena inspiradora, algo muy etéreo. Claro, muy bonito. Pero al establecer este precedente, la guía asegura que se entienda el peso de la afirmación.
El orador en el texto, Jesús, está frente a una multitud motivada por el estómago, por la conveniencia inmediata. La tensión narrativa se establece desde el primer momento. Sí, la gente quiere provisión material, y el texto está a punto de ofrecerles un concepto completamente distinto. Y fíjate que el documento no se detiene en el contexto inmediato. Da un salto hacia atrás en el tiempo que resulta ser un recurso metodológico increíble. Oh, ¿la conexión con el Antiguo Testamento? Sí, hay una sección donde la guía pide buscar y escribir una cita muy específica, que es Éxodo 16:4. Ese es, metodológicamente hablando, uno de los momentos más fuertes en el diseño de esta lección. Aquí se fomenta un pensamiento crítico muy profundo. Porque no te deja quedarte solo en el evento presente. Exacto. El autor no solo instruye mirar el escenario físico del lago, sino que obliga a investigar el imaginario cultural y religioso de esa audiencia específica del primer siglo. Para esa audiencia judía original, la idea de un pan que cae del cielo no era un concepto poético nuevo. Era literalmente la base fundacional de su historia como pueblo. Así es. Al hacer que el estudiante busque y escriba el pasaje de Éxodo sobre el maná en el desierto, la guía crea un puente histórico esencial. Conecta la narrativa presente con el evento más famoso de su antigüedad. Hay que entender que, para la mente del primer siglo, el maná no era solo comida, era el símbolo del cuidado absoluto de la divinidad hacia su pueblo bajo el liderazgo de Moisés. O sea que la multitud en el texto de Juan básicamente está desafiando a Jesús a igualar a Moisés. Exactamente. Le están diciendo, bueno, Moisés nos dio pan del cielo todos los días durante 40 años. ¿Tú qué vas a hacer para superarlo? Lo cual le da una profundidad inmensa al reclamo de ser el pan de vida. La guía está enseñando, de manera muy sutil, que ninguna idea surge en el vacío. Todo discurso tiene un precedente. Siempre. Y es una técnica de lectura comprensiva que resulta invaluable para analizar cualquier texto, ya sea histórico, político o filosófico. Entender qué significaban las palabras para quienes las escucharon por primera vez. Es ponerse en los zapatos de la audiencia original. Y aquí es donde se pone realmente interesante la guía. Porque una vez que ha hecho que el lector construya todo este escenario, el milagro de los panes físicos, la motivación, el trasfondo del maná, entonces, y solo entonces, entra en la carne del asunto. El núcleo de la declaración. Sí, el documento divide el análisis central en dos grandes bloques, que funcionan como los dos platos de una balanza. Una balanza diseñada para forzar la confrontación con la totalidad del mensaje, no solo las partes que suenan agradables. Así es. Primero, la guía plantea una pregunta inmensamente atractiva, que es, ¿qué ofreció Jesús? Y te pone a buscar. En lugar de dar un resumen, envía a cazar las promesas a lo largo de varios versículos del capítulo 6. Pide revisar el versículo 33, luego un bloque del 40 al 50 y finalmente del 54 al 58. El ejercicio consiste en extraer los conceptos directamente de la fuente. Y cuando uno hace el trabajo, la lista de ofertas es monumental. El texto promete vida eterna, promete que quien consuma este pan nunca más tendrá hambre ni sed a nivel espiritual, y ofrece la resurrección en el último día. Es una oferta de satisfacción total y trascendencia absoluta. Representa la parte del discurso que la mayoría de las personas suele recordar y citar. La oferta de seguridad. Claro, es el atractivo principal de cualquier mensaje persuasivo. Pero luego viene el golpe sobre la mesa. Inmediatamente después de listar todas esas promesas maravillosas, el documento crea un contraste súper riguroso. Lanza la pregunta opuesta. ¿Qué requiere Jesús? El otro lado de la balanza. Y la lista de versículos que la guía proporciona para investigar las condiciones es larguísima y meticulosa. Obliga a buscar en el versículo 27, en el 29, en el 35, el 40, el 45, el 47 y luego una serie muy compleja del 51 al 63. Es un inventario de exigencias. Si conectamos esto con el panorama general de cómo procesamos la información, este patrón estructural es una genialidad. ¿En qué sentido? En que el documento está diseñado intencionalmente para que no te quedes solo con la promesa dulce. Obliga a sentarse y dedicar un tiempo considerable a desentrañar las condiciones, las acciones requeridas. Y esas acciones en el texto de Juan no son triviales para nada. Pasan de conceptos como creer o trabajar por el alimento que no perece,
a metáforas extremadamente viscerales como comer la carne y beber la sangre de esta figura. Sabes, es como cuando uno descarga una aplicación nueva o firma un contrato sumamente importante. Siempre nos quedamos con el gran beneficio. Pensamos, ¡qué increíble oferta! 3 meses gratis o acceso ilimitado. Y lo normal es deslizar rápidamente la pantalla hacia abajo. Exacto. Ir directo a darle clic en «Acepto los términos y condiciones» sin leer una sola línea. Totalmente. Pues esta guía de estudio funciona exactamente como un abogado corporativo que se sienta a tu lado, detiene el proceso y te dice, un momento, vamos a leer juntos la cláusula 627, y luego la 629, y luego la 653. Y quiero que me expliques exactamente qué nivel de compromiso te están pidiendo a cambio de esa vida eterna. Tal cual. No te deja avanzar hasta que entiendas el costo. Es una analogía muy precisa. Funciona exactamente como ese escrutinio legal. Vivimos en una cultura de la simplificación extrema, donde la gente busca el resumen ejecutivo de la oferta y huye de los detalles operativos. Queremos las cosas fáciles. Sí, al forzar a transcribir y reflexionar sobre esa larga lista de requisitos, el autor de la guía evita la simplificación del texto fuente. Convierte una lectura que podría ser puramente devocional en un ejercicio profundo de escrutinio. Y demuestra que, en este texto antiguo, la oferta extraordinaria viene intrínsecamente atada a una exigencia que raya en lo incomprensible para la audiencia de ese momento. El contraste es innegable cuando uno lo ve escrito en los espacios en blanco de la guía. De un lado de la página está esta oferta de vida perpetua, y del otro lado hay verbos de acción y requisitos de internalización que, en el contexto de la lectura, suenan bastante absolutos. El texto exige una asimilación total del mensaje, representados en esa metáfora tan gráfica de comer y beber. Y es precisamente esa intensidad lo que nos lleva al siguiente punto estructural del documento. Que es, desde una perspectiva de análisis literario, el movimiento más audaz de la lección. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hemos analizado el escenario físico, hemos entendido el peso histórico del maná, hemos visto las promesas colosales y las exigencias viscerales. Ajá. Si esto fuera un guión de cine tradicional, uno esperaría que después de un discurso tan magistral, el resultado fuera un aplauso masivo y una multitud lista para seguir al líder. Es el final triunfante que el cerebro humano anticipa. Cuando alguien presenta una oferta que resuelve las necesidades más profundas, esperamos aceptación. Pero la guía nos arroja un balde de agua fría. Dirige la atención hacia el final de la historia, apuntando específicamente al versículo de Juan 6:66. La pregunta que hace la guía es simple pero directa. Pregunta, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Refiriéndose a esa multitud original que escuchó todo en vivo. Y la respuesta que uno encuentra al leer ese versículo no es para nada un final feliz. Es un éxodo masivo. Es un clímax narrativo invertido. Y el hecho de que la guía obligue a confrontar esta tensión es digno de análisis. Después de desglosar detalladamente esa balanza, el resultado documentado es el rechazo. Se van. Muchos de los seguidores originales, la misma multitud entusiasta que un día antes quería coronarlo rey por haberles dado pan físico, deciden que la enseñanza es demasiado dura y se marchan. Resulta impactante leer eso después de todo el trabajo previo. El documento pasa páginas construyendo la grandeza de la declaración «Yo soy el pan de vida», solo para terminar mostrando cómo la gente la rechazó. Y metodológicamente, subraya una honestidad brutal en la forma en que la guía maneja la fuente. Utiliza este momento de rechazo masivo para mostrar el peso real de las palabras analizadas. El autor no intenta maquillar el texto. No oculta las partes impopulares. Al contrario, utiliza el fracaso aparente en la retención de esa audiencia para validarle al lector moderno que los requisitos eran serios, difíciles y polarizantes. Estuvo dispuesta a asumir. Es un enfoque brillante porque inyecta un realismo increíble a la lectura. Le dice al estudiante moderno, observa, esto no era fácil de digerir ni siquiera para quienes estaban ahí presentes, escuchándolo de primera mano. Le quita cualquier capa de romanticismo histórico. Deja al descubierto la crudeza del discurso original. Prepara el terreno de manera impecable para el cierre de la lección. Todo converge en un solo punto final. Un punto que podríamos llamar el giro personal del documento. Porque justo debajo de esa sección sobre cómo respondió la multitud, la guía tiene una última línea de texto para cerrar este primer tema. Es apenas una frase, pero lo cambia todo.
El documento lanza la pregunta directa ¿cuál es tu respuesta? Y deja una línea en blanco para escribir. Es el momento exacto en que el microscopio se voltea y el observador se convierte en el sujeto de estudio. Se puede ver cómo transita de ser un análisis deductivo, buscar el milagro, hacer la lista de ofertas, reportar el fracaso de retención, a convertirse en un desafío directo al individuo. Y esto plantea una pregunta importante sobre el valor de este conocimiento para la audiencia que nos escucha hoy, más allá del contenido teológico en sí. Independientemente de las convicciones o posturas de cada quien. Exacto. La metodología que acabamos de diseccionar resulta ser una clase magistral. Proporciona un esquema sobre cómo consumir información de manera crítica. Es una estructura que se puede extrapolar a muchos escenarios modernos. Vivimos en un mundo saturado de información. Titulares engañosos, campañas llenas de promesas y fórmulas rápidas para el éxito. Esta guía nos regala un modelo de pensamiento crítico de 4 pasos para navegar esa saturación. Primero, buscar siempre el contexto físico e histórico antes de aceptar una afirmación aislada. Segundo, entender los puentes conceptuales, investigar de dónde vienen las ideas y qué precedentes invocan. Tercero, realizar ese ejercicio de la balanza, sopesando meticulosamente lo que se ofrece frente a lo que realmente se exige a cambio, la letra pequeña. Y cuarto, observar las consecuencias y las reacciones reales que esas ideas han generado en otros antes de emitir un veredicto propio. Es una herramienta de defensa intelectual robusta. Un escudo contra la ingenuidad. Nos enseña a no quedar deslumbrados con la promesa del pan sin antes entender el costo de la receta. Y analizar este patrón nos deja con una idea muy interesante para reflexionar al final de nuestra exploración de hoy. Una idea que va más allá del texto y se adentra en cómo funcionan los movimientos humanos. A ver, cuéntame. A lo largo de la historia, vemos cómo ciertas figuras establecen intencionalmente un nivel de fricción altísimo. En el texto de hoy, los requisitos provocaron un abandono masivo. Parecía un filtro diseñado para alejar a los seguidores casuales y quedarse solo con los verdaderamente comprometidos. Interesante. Esto nos hace cuestionar la lógica del mundo moderno. Hoy la mercadotecnia y los nuevos movimientos sociales están obsesionados con eliminar toda la fricción posible, Buscan que unirse sea tan fácil como dar un solo clic. sin exigir ningún sacrificio real. Entonces cabe preguntarse si las ideologías más duraderas utilizaron requisitos difíciles para filtrar a sus seguidores, ¿estarán los movimientos modernos cometiendo un error fatal al intentar hacer que todo sea cómodo y libre de fricción? Es una gran pregunta. ¿Se diluye el valor de una idea cuando no cuesta nada apoyarla? Exactamente. Sugiere que la fortaleza de un movimiento no se mide por la cantidad de personas que atrae inicialmente con promesas fáciles, sino por la resiliencia de quienes están dispuestos a tolerar la fricción de sus exigencias más duras. Una perspectiva fascinante para dejar pensando a quienes nos escuchan. Y con esa reflexión sobre la fricción y el compromiso, cerramos nuestro análisis de hoy. Así es. Cabe recordar que este ha sido apenas el primer paso de nuestra serie especial. Hemos desglosado la metodología detrás de la declaración «Yo soy el pan de vida», pero aún quedan 6 temas más por investigar en esta colección literaria. Todavía hay mucha tela de dónde cortar. La invitación queda abierta para nuestra próxima inmersión profunda, donde seguiremos desentrañando la estructura y los métodos de esta guía de estudio al abordar el segundo Yo soy de la serie. Esperamos contar con la compañía de toda nuestra audiencia en ese próximo análisis. Será un gusto continuar desempacando estos textos. Hasta la próxima ocasión.